Capítulo primero de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Los tres regalos del señor d'Artagnan padre. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El primer lunes del mes de abril de 1626, la villa de Meung, cuna del autor de la novela de la Rosa, parecía que se hallaba tan completamente en revolución como si los hugonotes hubiesen llegado para convertirla en Nueva Rochela. Viendo algunos vecinos correr a las mujeres a lo largo de la ancha calle, oyendo gritar a los chiquillos desde el dintel de las puertas, cubríanse a toda prisa con la coraza y, sosteniendo su serenidad algo problemática con el mosquete o la partesana, encaminábanse a la posada del franco molinero, delante de la cual se reunía, aumentando por minutos, un grupo compacto, ruidoso y lleno de curiosidad. Los pánicos eran frecuentes en aquella época, y no pasaba día sin que una u otra ciudad dejara de registrar en sus crónicas uno o más sucesos de aquella clase. A la sazón guerreaban los señores entre sí, el cardenal contra el rey y los señores, y el español contra los señores, el cardenal y el rey, sin contar las luchas sordas o públicas, secretas o manifiestas, ni los ladrones, mendigos, hugonotes, lobos y lacayos que hacían guerra a todo el mundo. Los habitantes de los pueblos no dejaban de armarse contra los ladrones, lobos y lacayos. Muchas veces lo hacían también contra los señores y los hugonotes, de vez en cuando para atacar al mismo rey, pero nunca contra el cardenal y el español. Resultó pues de semejantes costumbres que en el citado primer lunes de abril de 1626, oyendo ruido los vecinos y no viendo el estandarte amarillo y encarnado ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia la posada del franco molinero. Un joven, hagamos su retrato de una plumada, figuraos a Don Quijote a los 18 años, Don Quijote sin coselete, loriga ni falda de armadura, Don Quijote cubierto con una ropilla de lana cuyo color azul se había convertido en un matiz indefinible de heces de vino y azul celeste. Rostro largo y moreno, salientes los juanetes, señal de astucia, enormemente desarrollados los músculos maxilares, indicio infalible por el cual se conoce a los gascones aun sin sombrero, y nuestro joven lo llevaba adornado con una especie de pluma. Mirada fija y penetrante, nariz aguileña aunque finamente dibujada, demasiado alto como adolescente y demasiado pequeño como hombre completamente desarrollado, y que un inteligente hubiera equivocado con el hijo de un hacendado andante, sin la larga espada que colgada de un tahalí de piel golpeaba las pantorrillas de su amo cuando éste andaba a pie, y el pelo erizado de la cabalgadura cuando se hallaba a caballo. Si nuestro joven tenía una cabalgadura tan notable como fue notada, un jacobe arnés de 12 o 14 años de edad, de color amarillento, sin crines en la cola, aunque no sin gabarros en las piernas, y que caminando con la cabeza más baja que las rodillas, no necesitaba gamarra y andaba bizarramente sus 8 leguas diarias. Por desgracia, las cualidades ocultas del caballo lo estaban tanto debajo de su extraña piel y paso lento, que a la sazón que todo el mundo entendía en caballos, la aparición del pobre Jaco en Meung, en donde entrara hacía un cuarto de hora por la puerta de Beaugency, causó una sorpresa cuyo disgusto alcanzó de rechazo al jinete. Semejante sorpresa fue tanto más penosa para el joven d'Artagnan, llamado así el Don Quijote de ese nuevo Rocinante, cuando se le ocultaba lo ridículo que había de aparecer montado en aquella cabalgadura, por buen caballero que fuese. Mucho había suspirado al aceptar el regalo que del jaco le hiciera su padre. No ignoraba que el animal valía cuando menos 20 libras, si bien es verdad que las palabras que acompañaron al regalo no tenían precio. Hijo mío, le había dicho el caballero gascón, con ese patué bearnés del cual Enrique IV nunca logró desprenderse, hijo mío, este caballo ha nacido en casa de vuestro padre hace cosa de 13 años y ha vivido en ella hasta ahora, razones por las cuales debéis tenerle cariño. Nunca le vendáis, dejad que muera de vejez tranquilo y modestamente, y si os servís de él en campaña, tratadle como a un antiguo criado. Si acaso vais a la corte, continuó el señor d'Artagnan padre, honor a que os da derecho vuestra noble estirpe, sostened dignamente el título de caballero, que dignamente ha sido llevado por vuestros abuelos durante 500 años,
por honra vuestra y de los vuestros, entiende por vuestros los parientes y amigos, de nada sufráis poco o mucho, a excepción del cardenal y del rey. Corremos unos tiempos en que al valor, oídme bien, sólo al valor debe un caballero su fortuna. Quien tiembla un segundo no más, deja que le escape precisamente durante aquel segundo un favor de la suerte. Sois joven y tengo dos razones para creer que seréis valiente. La primera es que sois hijo mío. No temáis las ocasiones, buscad las aventuras. Os he mandado aprender a manejar la espada, tenéis de hierro las rodillas y de acero los puños, reñid tanto más cuanto más prohibido esté el duelo y se requiera por consiguiente doble valor para hacerlo. No tengo para daros, hijo mío, más que 15 escudos, mi caballo y los consejos que acabáis de oír. Vuestra madre añadirá a esto la receta para cierto bálsamo que tiene la milagrosa virtud de curar cualquier herida que no llegue al corazón. Sacad partido de todo y vivid dichoso muchos años. Una palabra más para proponeros un modelo, no el mío, pues yo nunca he estado en la corte y solo he peleado como voluntario en las guerras de religión, sino el del señor de Treville, mi vecino en otro tiempo, y que tuvo el honor, siendo niño, de jugar con nuestro rey Luis XIII, cuya vida conserve Dios. Sus juegos degeneraban a las veces en batallas en las cuales el más fuerte no era siempre el rey, y los golpes recibidos por éste infundiéronle gran aprecio y amistad para con el señor de Treville. Más tarde mi vecino riñó con otros, 5 veces en el primer viaje que hizo a París, sin contar batallas y sitios desde la muerte del difunto rey hasta la mayor edad del joven, y quizá 100 veces desde esa mayor edad hasta hoy día. Por eso, a pesar de edictos, ordenanzas y arrestos, está ahora hecho todo un jefe de mosqueteros, esto es, jefe de una legión de césares, de los cuales el rey hace mucho caso, y que el señor cardenal teme, a pesar de saberse públicamente que nada teme. El señor de Treville ganará además 10.000 escudos anuales que contribuyen a hacerle un gran señor. Empezó su carrera como vos. Iréis a verle y a entregarle esta carta, y os aconsejo que le toméis por modelo si deseáis hacer fortuna como él. Terminado este discurso, el señor d'Artagnan padre entregó a su hijo una carta que tenía prevenida, ciñóle su propia espada, besóle tiernamente ambas mejillas y le dio su bendición. Al salir del aposento paterno, el joven encontró a su madre que le estaba esperando con la preciosa receta de la cual necesitaba hacer un uso muy frecuente a practicar los consejos que acabamos de referir. La despedida fue esta vez más larga y tierna, no porque el señor d'Artagnan no amase a su hijo, único vástago suyo, sino porque la señora d'Artagnan era mujer y además madre. Esta lloró en abundancia y debemos decir en elogio del joven d'Artagnan que por más esfuerzos que hizo para permanecer sereno como debía serlo un futuro mosquetero, la naturaleza pudo más que él y derramó muchas lágrimas que a duras penas consiguió ocultar. Nuestro joven se puso en camino el mismo día, pertrechado con los 3 regalos paternales, compuestos, según hemos dicho, de 15 escudos, el caballo y la carta para el señor de Treville, pues como se supone, los consejos no entraban en la cuenta. Provisto de semejante vademecum, hallóse d'Artagnan así en lo físico como en lo moral, copiado exactamente del héroe de Cervantes, al cual le hemos comparado al obligarnos a dibujar su retrato nuestro deber de historiadores. Don Quijote tomaba por gigantes los molinos de viento y por ejércitos los rebaños de carneros. D'Artagnan tomó por insultos las sonrisas y por provocaciones las miradas. De esto resultó que desde Tarbes a Meung fue continuamente con el puño cerrado y llevó la mano al pomo de la espada 10 veces por día, sin que el puño bajara nunca a sentarse en mejilla alguna, ni la espada saliera de la vaina. No se crea que la presencia del malhadado jaco no diera que reír a los transeúntes, sino que como encima del jaco iba una espada de hoja respetable, y encima de la espada brillaban unos ojos más bien feroces que altaneros, los transeúntes reprimían la risa, y si ésta no cedía a la prudencia, procuraban a lo menos reírse solo de un lado, como las antiguas máscaras. De esta suerte d'Artagnan siguió majestuoso e intacto en su susceptibilidad hasta la desdichada villa de Meung, pero al apearse junto a la puerta de la posada del franco molinero,
sin que huésped, mozo o palafrenero acudiera a asegurarle el estribo, D'Artagnan vio asomado a una ventana del cuarto bajo a un caballero de agradable continente y semblante altivo, aunque algo fruncido, que estaba hablando con dos personas que le oían, al parecer, con mucha deferencia. D'Artagnan creyó según su costumbre ser objeto de aquella conversación y escuchó atentamente. Esta vez se había engañado a medias, pues no se trataba de él, sino de su caballo, cuyas cualidades el caballero iba enumerando a sus oyentes, los cuales, como hemos dicho que le trataban al parecer con mucha cortesanía, rompían a cada momento en carcajadas, y como aún nada era bastante para despertar la irascibilidad del joven, es fácil comprender el efecto que produjeron en él aquellas risotadas. Queriendo sin embargo D'Artagnan hacerse cargo de la fisonomía del impertinente que se burlaba de él, clavó en el extranjero una mirada altiva y vio a un hombre de 40 a 45 años de edad, de ojos sombríos y penetrantes, pálido, de abultada nariz y bigotes negros perfectamente cortados, vestido con una ropilla y calzones de color de violeta con agujetas del propio color, y sin más adorno que las aberturas por las cuales pasaba la camisa. Los calzones y la ropilla, aunque nuevos, parecían machucados como suelen estarlo los vestidos de viaje, guardados por mucho tiempo en una maleta. D'Artagnan notó todo esto con la rapidez del observador más minucioso, e indudablemente por un sentimiento que le decía que el desconocido había de ejercer un gran influjo sobre su vida. Como en el mismo momento en que D'Artagnan fijaba los ojos en el caballero de la ropilla de color de violeta, éste estaba ocupado en hacer una profunda y sabia observación acerca del jaco bearnés, los dos oyentes se echaron a reír y aun el mismo desconocido dejó visiblemente, contra su costumbre, vagar por sus labios una pálida sonrisa, si así puede decirse. Ya no había duda, insultábase realmente a D'Artagnan. Así pues, plenamente convencido, hundióse el sombrero hasta los ojos y procurando copiar algunas de las actitudes que viera en Gascuña en los caballeros andantes, adelantóse puesta una mano en la empuñadura de la espada y la otra en la cadera, pero por desgracia, a medida que iba adelantándose, el furor le cegaba más y más, y en vez del discurso digno y altanero que había preparado para formular la provocación, no halló en el pico de la lengua más que una personalidad grosera que acompañó con un ademán de ira. Caballero! —exclamó—, el que os ocultáis detrás del postigo. Sí, vos, decidme de quién os reís, y nos reiremos juntos. El desconocido desvió lentamente las miradas desde el caballo hasta el caballero, como si hubiese necesitado tiempo para concebir que semejantes palabras le fuesen dirigidas. Enseguida, cuando ya no le cupo duda de ello, frunció el entrecejo y después de una pausa respondió a D'Artagnan con un acento irónico e insolente imposible de ser descrito. No hablo con vos. Pues yo sí a vos, replicó el joven irritado por aquella mezcla de insolencia y cortesía, de decencia y desdén. El desconocido siguió mirándole por un instante con su leve sonrisa, y retirándose de la ventana salió muy despacio de la posada y fue a plantarse enfrente del caballo a 2 pasos de D'Artagnan. Su ademán tranquilo y su burlona fisonomía había redoblado la risa de los dos compañeros que seguían asomados a la ventana. D'Artagnan, viéndole a su alcance, sacó la espada a un pie de la vaina. Este caballo es, o más bien ha sido en su juventud, Botón de Oro, dijo el desconocido, continuando sus investigaciones y dirigiéndose a los dos oyentes de la ventana, sin notar en apariencia el furor de D'Artagnan. Es color muy conocido en botánica, pero hasta el día muy raro en los caballos. Hay quien hace burla del caballo y no se atrevería a hacerla del caballero, exclamó irritado el émulo de Treville. Como podéis ver por el gesto de mi cara, suelo reír poco, respondió el desconocido, pero procuro conservar el privilegio de reírme cuando bien me parece. Y yo, repuso D'Artagnan, no sufro que nadie se ría cuando me disgusta y particularmente cuando se ríen a mis expensas. Con que sí, continuó el desconocido más sereno que nunca. Hacéis divinísimamente. Y volviéndose de espaldas, se dispuso a entrar de nuevo en la posada por la puerta principal, en la cual D'Artagnan vio al llegar un caballo ensillado.
Nuestro joven era incapaz de dejar libre al hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él, y así fue que, desenvainando enteramente la espada, se echó en persecución de su enemigo, gritando: «Volveos, volveos, caballero burlón, no sea que os hiera por la espalda». «Herirme a mí», respondió el otro quedándose plantado y mirando al joven con tanta sorpresa como desprecio. «Vamos, veo que estáis loco, amiguito». Enseguida añadió a media voz y hablando consigo mismo: «Buen hallazgo para su majestad, que anda buscando por todas partes mozos valientes para el cuerpo de mosqueteros. Lástima que no conozca a éste». Apenas acabara de hablar cuando D'Artagnan le tiró una estocada tan furiosa que si el otro no da un salto hacia atrás es probable que no hubiera vuelto a reírse de nadie. El desconocido vio entonces que iba de veras, sacó la espada, saludó a su adversario y púsose en guardia. Pero al mismo tiempo los dos oyentes y el posadero se arrojaron sobre D'Artagnan, dándole de palos y golpes con palas y tenazas. Esto dio una diversión tan rápida y completa al ataque que el adversario de D'Artagnan, mientras éste se volvía para hacer frente al granizo de golpes, envainó la espada y, de actor que casi había sido, se hizo espectador del combate, papel que desempeñó con su imparcialidad ordinaria, murmurando sin embargo: «Malditos gascones, colocadle de nuevo en su caballo anaranjado y que se vaya». «No será sin que antes te haya muerto, cobarde», gritaba D'Artagnan, haciendo frente a sus tres enemigos que le molían a palos. «Otra baladronada», exclamó el caballero. «Por vida mía que son incorregibles estos gascones. Siga la danza, ya que así lo desea. Cuando esté cansado ya avisará». Pero el desconocido no sabía con qué testarudo se las había. D'Artagnan no era hombre que pidiera perdón nunca. El combate duró algunos momentos más, hasta que el joven, cansado, dejó caer la espada que un palo rompió en dos pedazos, otro golpe le hirió en la frente y al mismo tiempo le derribó lleno de sangre y casi sin sentido. Entonces fue cuando los vecinos acudieron de todas partes al lugar de la escena, pero temiendo el posadero un escándalo, con ayuda de sus mozos llevó al herido a la cocina y le prodigó algunos cuidados. En cuanto al caballero, ocupaba de nuevo su puesto en la ventana, contemplando con cierta impaciencia a la multitud que, permaneciendo allí, le incomodaba de un modo notable. «¿Y bien? ¿Cómo está el furioso?», preguntó volviéndose al ruido que hizo la puerta al abrirse y dirigiéndose al posadero que venía a informarse de su salud. «¿Vuestra excelencia está sana y salva?», preguntó el huésped. «Sigue bien», contestó el posadero, «se ha desmayado y nada más». «En efecto», dijo el caballero, «pero antes de desmayarse ha reunido todas las fuerzas para llamaros a combate». «El diablo es el tal muchacho», exclamó el desconocido. «Vuestra excelencia se equivoca. No es el diablo», repuso el huésped haciendo un gesto de desprecio, «pues habiéndole registrado durante el desmayo, no hemos hallado en su maleta más que una camisa y 11 escudos en su bolsa, pobreza que no le ha impedido decir al caer desmayado que si el lance le hubiera acontecido en París, os hubierais arrepentido desde luego, pero que habiendo sucedido aquí, os arrepentiréis más tarde». «En este caso», dijo fríamente el desconocido, «es un príncipe disfrazado». «Se lo advierto a vuestra excelencia», repuso el huésped, «para que se ande con tiento». «¿Ha nombrado en su furor a alguna persona?». «En efecto, se golpeaba la faltriquera y decía: veremos qué pensará el señor de Treville del insulto que se ha hecho a su recomendado». «¿El señor de Treville?», dijo el desconocido como meditando. «Se golpeaba la faltriquera pronunciando el nombre del señor de Treville. Vamos a ver, mi estimado posadero. Estoy seguro de que durante el desmayo del joven no habréis dejado de registrarle la faltriquera. ¿Qué habéis hallado en ella?». «Una carta para el señor de Treville, capitán de los mosqueteros». «¿Es cierto?». «Como tengo la honra de decírselo a vuestra excelencia». El posadero, que era poco perspicaz, no observó la expresión que sus palabras acababan de dar a la fisonomía de su interlocutor, el cual se apartó de la ventana en que hasta entonces se apoyara y frunció el ceño con inquietud. «Diablos», murmuró entre dientes, «¿me habría mandado Treville ese gascón? No hay duda que es muy joven, pero una estocada no deja de ser una estocada, sea cual sea la edad del que la da, y se tiene menos desconfianza en un muchacho que en un hombre. Además de que a las veces
un pequeño obstáculo basta para que salga frustrado un gran proyecto. El desconocido siguió reflexionando durante unos instantes, pasados los cuales dijo al posadero: «Veamos cómo me desembarazáis de ese frenético. En conciencia no puedo matarle, y sin embargo», añadió con cierta expresión fríamente amenazadora, «me incomoda. ¿En dónde está?» «En el cuarto de mi mujer, en el primer piso donde le están curando». «¿Se ha quitado la ropilla? ¿Dónde tiene la ropa y la maleta?» «Todo está en la cocina, en el piso bajo, y supuesto que ese loco os incomoda...» «Pues, ¿no veis que ha armado en vuestra posada un escándalo indigno de gente honrada? Retiraos, decidme cuánto os debo y avisad a mi lacayo». «¿Cómo? ¿Vuestra excelencia nos deja ya?» «¿Habéis olvidado que os mandé ensillar mi caballo? ¿Será que no me habéis obedecido?» «De ningún modo, el caballo se halla en la puerta principal en disposición de emprender su camino, según vuestra excelencia habrá visto. Haced pues lo que acabo de encargaros». «Oiga», dijo para sí el posadero, «si tendrá miedo al rapaz». Una mirada imperiosa del desconocido detuvo en sus reflexiones al huésped, que se retiró después de saludar humildemente. «Solo nos falta que el bribón del muchacho vea a milady», prosiguió el extranjero. «No puede tardar en llegar, ya va pasando la hora. Al fin y al cabo, valdrá más que monte a caballo y salga a su encuentro. Si yo pudiese saber el contenido de la carta dirigida al señor de Treville». Y el desconocido se dirigió murmurando hacia la cocina. Entretanto, el posadero, en quien no cabía duda alguna de que la presencia del joven echaba de la posada al desconocido, había subido al cuarto de su mujer y hallado a D'Artagnan recobrado del desmayo. Con pretexto de que la policía podía darle un mal rato por haber buscado camorra a un gran señor, pues según la opinión del huésped el desconocido no podía ser sino un gran señor, le determinó a levantarse y a proseguir su camino, a pesar de la debilidad del joven. Este, pues, medio aturdido, sin ropilla y vendada la cabeza, se levantó e, impelido por el posadero, empezó a bajar. Pero lo primero que vio al llegar a la cocina fue a su provocador hablando tranquilamente con una dama en el estribo de un pesado coche tirado por 2 caballos normandos. La dama, a cuya cabeza servía de marco la puertecilla del carruaje, tenía de 20 a 22 años de edad. Ya hemos hablado de la rapidez de investigación con que D'Artagnan abarcaba toda una fisonomía, y excusamos por consiguiente añadir que una mirada le bastó para ver que aquella mujer era joven y hermosa, pero de una belleza completamente diferente de la del país meridional que hasta entonces habitara D'Artagnan. Era pálida y rubia, de rasgados ojos azules y lánguidos. Tenía rosados labios y manos de alabastro, el pelo le caía en largos bucles sobre los hombros y hablaba vivamente con el desconocido. «Su eminencia me manda, pues», decía la dama, «os manda que regreséis ahora mismo a Inglaterra y que le aviséis directamente si el duque sale de Londres o si ha salido ya». «¿Y las demás instrucciones?», preguntó la hermosa viajera. «Las hallaréis en esta caja que no abriréis hasta haber llegado al otro lado del Canal de la Mancha». «Corriente, ¿y vos qué vais a hacer?». «Regresar a París». «¿Sin castigar al insolente rapazuelo?», preguntó la dama. En el momento que el desconocido abría la boca para responder, D'Artagnan, que lo había oído todo, lanzóse hacia el dintel de la puerta, gritando: «Ahora será el insolente rapazuelo quien castigue a los demás, y creo que esta vez no se le escapará como la primera a su provocador». «¿Que no se le escapará?», repuso el desconocido frunciendo las cejas. «No, pues no puedo creer que os atreváis a huir en presencia de una señora». «Mirad», exclamó milady, viendo que el caballero echaba mano a la espada, «mirad, que cualquier retardo puede perderlo todo». «Tenéis razón», respondió el desconocido. «Idos por vuestro lado, yo iré por el mío». Y saludando a la dama con un movimiento de cabeza, montó de un salto a caballo, mientras el cochero daba de vigorosos latigazos al tiro. Los 2 interlocutores salieron pues al galope, alejándose en opuestas direcciones. «¡La cuenta!», gritó el huésped, cuya afección por el viajero trocábase en el mayor desdén al verle marcharse sin pagar el gasto. «Paga, Bergante», gritó el viajero a su lacayo sin dejar de galopar. Este arrojó a los pies del huésped 2 o 3 monedas de plata y echó a correr en pos de su amo. «¡Cobarde, miserable, mentido caballero!», exclamó D'Artagnan lanzándose a su vez detrás del lacayo.
pero el herido se hallaba muy débil para resistir a semejante esfuerzo, y a los 10 pasos zumbáronle los oídos, le dio un vahido, una nube de sangre pasó sobre sus ojos y cayó en medio de la calle, gritando aún: «¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!». «Todo un cobarde, en efecto», murmuró el posadero acercándose a D'Artagnan y tratando de reconciliarse con el pobre Gascón por medio de aquella lisonja, a semejanza de la garza real con el caracol de la fábula. «Él es muy cobarde», murmuró D'Artagnan, «pero ella muy hermosa». «¿Quién es ella?», preguntó el posadero. «Milady», dijo a media voz D'Artagnan, que había oído pronunciar este nombre al caballero, y cayó segunda vez sin sentido. «Váyase lo uno por lo otro», dijo el huésped. «Pierdo 2, pero me queda este que estoy seguro de conservar por espacio de algunos días, lo que no deja de ser una ganancia de 11 escudos». Ya se sabe que en la bolsa de D'Artagnan no había más que esta cantidad, y como se ve, el huésped contaba con 11 días de enfermedad a escudo por día, pero hacía la cuenta sin la huéspeda. El día siguiente, a las 5 de la mañana, D'Artagnan se levantó, bajó por sí solo a la cocina, pidió, amén de otros ingredientes cuya lista no hemos podido hallar, vino, aceite, romero, y con la receta de su madre en la mano, compuso un bálsamo con el cual se ungió las numerosas heridas, sin admitir ayuda de médico. Gracias probablemente al bálsamo de gitano, y quizá también a la ausencia del doctor, D'Artagnan se halló el día siguiente poco menos que curado. Pero en el momento de ir a pagar el romero, el vino y el aceite, único gasto que hiciera el amo, pues guardó rigurosa dieta, mientras que el caballo amarillo, si hemos de dar crédito al posadero, había comido 3 veces más de lo que era de suponer por su facha, D'Artagnan halló en su faltriquera la bolsita de terciopelo rayado con los 11 escudos. Pero la carta para el señor de Treville había desaparecido. El joven empezó por buscar con mucha paciencia la carta, registrando y volviendo al revés 20 veces faltriqueras y bolsillos, mirando y volviendo a mirar en la maleta, abriendo y cerrando la bolsa, pero convencido de que no había de hallar la carta, le acometió un tercer acceso de furor, que en poco estuvo que le ocasionara un nuevo gasto de vino y aceite aromatizados, pues como viera el posadero que el endemoniado joven se enfurecía de nuevo y amenazaba con romperlo todo en la posada si no hallaba la carta, se había armado de un chuzo, su mujer empuñaba un mango de escoba y los mozos los palos de marras. «Mi carta de recomendación», exclamaba D'Artagnan, «o vive Dios que os ensarto a todos como golondrinas». Por desgracia, se oponía una circunstancia a la amenaza del joven, y era que, como hemos dicho, la espada había sido rota en 2 pedazos en la primera refriega, cosa de que él no se acordaba ya, y de lo cual resultó que al querer desenvainarla, hallóse armado únicamente de un pedazo de espada de 8 o 10 pulgadas, que el posadero había cuidado de colocar en la vaina. En cuanto al resto de la hoja, el huésped le había diestramente guardado para convertirlo en mechera. Semejante decepción no hubiera detenido al impetuoso joven, pero pensando el posadero que lo que se le reclamaba era muy puesto en razón, dijo bajando el chuzo: «En efecto, ¿qué ha sido de su carta?» «Sí, ¿qué ha sido de ella?», añadió D'Artagnan. «Os prevengo que la carta iba dirigida al señor de Treville, que es preciso que sea hallada, y si no se halla, él sabrá a quién reclamarla». Esta amenaza acabó de intimidar al posadero. Después del rey y del señor cardenal, el señor de Treville era el personaje cuyo nombre repetíase con más frecuencia por soldados y paisanos. No hay duda que había también el padre José, pero su nombre se pronunciaba siempre en voz baja, tanto era el terror que infundía la eminencia gris, como solían llamar entonces al familiar del cardenal. Así fue que, arrojando a un lado el chuzo y mandando a su mujer que hiciera otro tanto con el palo de escoba y a los 2 criados con los bastones, fue el primero en dar ejemplo y empezó a buscar él mismo la carta perdida. ¿Contenía la carta algo precioso?, preguntó el posadero pasados algunos momentos en inútiles pesquisas. «Pardiez», respondió el gascón, que contaba con aquella carta para prosperar en la corte, «contenía mi fortuna». «¿Vales españoles?», preguntó con inquietud el posadero. «Vales de la tesorería particular de su majestad», respondió D'Artagnan, que contando entrar en el servicio del rey a favor de aquella recomendación,
creía poder dar sin mentir semejante respuesta un poco atrevida. «Diablos», dijo el huésped en el colmo de la desesperación. «El dinero es lo de menos», prosiguió D'Artagnan con el aplomo de los de su país, «pero la carta... hubiera dado 1000 doblones por no perderla». Nada arriesgaba diciendo 20.000, pero fue detenido por cierto pudor juvenil. El posadero, que se daba ya a todos los diablos, no encontrando nada, pegóse de repente una palmada en la frente, exclamando: «La carta no se ha perdido». «¿Cómo así?», dijo D'Artagnan. «No, os la han robado». «¿Robado? ¿Quién?» «El caballero de ayer. Recuerdo que bajó a la cocina, allí habíais dejado la ropilla, vuestro adversario se quedó solo y apostaría que él es el ladrón». «¿Lo creéis así?», preguntó D'Artagnan poco convencido, sabiendo mejor que nadie la importancia completamente personal de la carta y no viendo en ella nada capaz de excitar la codicia. Lo cierto es que ninguno de los criados ni de los viajeros presentes hubiera ganado cosa apoderándose de aquel escrito. «Decís, pues», repuso D'Artagnan, «que sospecháis del impertinente caballero». «Os digo que estoy seguro de ello», prosiguió el posadero, «pues cuando le participé que vuestra señoría era el protegido del señor de Treville y que traíais una carta para ese ilustre personaje, manifestó mucha inquietud, preguntóme dónde estaba la carta y luego bajó a la cocina en donde sabía que hallaría vuestra ropilla». «En este caso ya sé quién es el ladrón», respondió D'Artagnan. «Me quejaré al señor de Treville y el señor de Treville se quejará al rey». Enseguida sacó majestuosamente del bolsillo 2 escudos, diólos al posadero, que le acompañó sombrero en mano hasta la puerta, y montó otra vez en su jaco amarillo, que le llevó sin novedad hasta la puerta de San Antonio, en donde, a pesar del paternal encargo, su propietario lo vendió en 3 escudos, que fue mucho si se atiende a que D'Artagnan le había estropeado durante la última caminata. El chalán, a quien lo cedió por las indicadas 9 libras, dijo al joven que le daba tan exorbitante cantidad únicamente por la originalidad del color del jaco. D'Artagnan entró pues en París a pie, con la maleta debajo del brazo, y anduvo hasta haber hallado un cuarto a la altura de sus recursos pecuniarios. El tal cuarto era una especie de buhardilla situada en la calle de Fossoyeurs, cerca del Luxemburgo. Enseguida D'Artagnan tomó posesión de su aposento, pasó el resto del día acomodando a la ropilla y a los calzones los pasamanos que su madre había descosido de una ropilla casi nueva del señor D'Artagnan padre y que le había entregado a escondidas. Luego se dirigió a la calle de Ferraille a que le echaran una hoja al puño de la espada y sin más dilaciones se encaminó al Louvre, en donde se informó por el primer mosquetero que le salió al paso de la morada del señor de Treville. Este vivía en la calle de Vieux-Colombier, precisamente muy inmediata al cuarto alquilado por D'Artagnan, circunstancia que le pareció de buen agüero para el éxito de su viaje. Satisfecho entonces del proceder con que había obrado en Meung, sin remordimientos, confiando en el presente y lleno de esperanzas en el porvenir, acostóse y durmió con el sueño del valiente. Aquel sueño, enteramente provinciano, duró hasta las 9 de la mañana siguiente, hora en que nuestro joven se levantó para trasladarse a casa del renombrado señor de Treville, el tercer personaje del rey, según la opinión paternal. Fin del capítulo 1.